Hola, soy Fuyu y espero que se encuentren muy bien. Esta ya es la tercera y última parte del especial que estaba haciendo de verano, de Halloween en verano, el Summerween. Y pues como vieron, la última paleta que voy a estar haciendo una muestra, pues es una clásica paleta de la Michoacana. No es como una marca, no sé, hay un asunto raro ahí con la marca de la Michoacana, pero pues el chiste es que son como paletas genéricas mexicanas, y pues elegí el que es mi sabor favorito, que es el queso con zarzamora. Esta pues sí la comí recientemente y pues sí, pues es de mis favoritas. Pues tampoco tiene muchos elementos, como pues es una paleta sencilla. Pues no sabía qué hacer. Pero pues también la monstruo que elegí fue el monstruo de Frankenstein. Y pues fue muy, o sea, me gustó, pero no sé si se incorporó bien lo que yo quería. Aquí más que nada pues no había mucho que incorporar en el diseño, entonces fue más en los colores, pero pues eso lo van a ver más adelante. Y pues todas están en la playa, así que pues nada más le hice una pose de playa con un salvavidas y pues sí, eso. Creo que fue de las que más me gustó. O sea, creo que todas me gustaron, pero pues esta me gustó mucho. También pues el sabor de la paleta, que les digo, pues es queso con zarzamora. Tiene como pedacitos, grumos, no sé. Pero pues no sé, le hice un traje de baño como que muy femenino, muy cottagecore. Porque pues no sé, es lo que se me ocurrió por lo de pues las zarzamoras. Y pues creo que es eso. Los colores pues ya lo verán. Traté de hacerle como una paleta de colores pues morada, porque pues según yo la zarzamora es morada, ¿no? Ahí se ve un poco más, se ve más roja, pero pues yo lo hice morado. Y pues para complementar un poco la paleta de colores, pues añadí también un poco de verde y pues blanco, no exactamente blanco, pero como gris y así, porque pues no tiene mucho la paleta. No tiene ni siquiera envoltura, está envuelta en plástico, entonces pues por eso le puse como que ahí el salvavidas, así como que ahí está la envoltura. No sé, fue lo que se me ocurrió. Y pues la piel, le hice la piel como gris con verde, o sea, como pues es un monstruo, una monstrua armada. Pues tiene pedazos de piel de color gris y otros pedazos como pues verde, y pues no sé, me gustó. ¿Qué más? También tiene como pues transparencias, porque pues por el salvavidas, pero pues con plumones está un poco difícil. No supe bien cómo hacerle el efecto, entonces usé la magia de la edición en Photoshop. Pero bueno, eso ya lo van a ver al final.
En los otros dibujos, si no han visto los videos, pues pueden ir a verlos. Les recomiendo que vayan a verlos. Tienen algunos elementos como de transparencia, y pues en este caso fue el salvavidas, pero pues la tela como que fue más sencillo, y el salvavidas, como es de plástico, pues tiene brillos, entonces sí, no había manera. También porque pues no tengo una pluma o sea, no tengo pintura blanca para ponerle los brillos por encima, entonces pues ni modo, tuve que hacerlo en Photoshop. Y pues aquí ya estoy coloreando el traje de baño. Quise hacerlo como un moradito muy pálido, pues simulando lo blanco de la paleta, o sea, la parte del queso, porque pues en los dibujos a mí no me gusta usar blanco así absoluto. Entonces trato de darle algún como toque de color. Y pues para el efecto, según yo quería como que el traje de baño se viera como marmoleado. Pero pues no le sé, la verdad. Y pues sí me costó bastante trabajo. Con el morado más fuerte pues traté de pues hacerle como unas manchas ahí, pero no sé, no quedaba. Hasta que pues le pasé por encima el color que usé en el pelo. Y como les dije en los otros videos, estos plumones como que el alcohol hace que se expanda la tinta. Entonces fue cuando se me iluminó el cerebro. Y pues usando el plumón sobre el otro plumón, pues fue cuando logré un poquito más el efecto, porque pues como dije, la tinta como que se expandió. También usé el color blanco en los plumones, o sea, todos los plumones de alcohol puro regular traen el que llaman el blender, que es como o sea, solamente es alcohol. Entonces lo que hacen como que difumina un poco, y pues estaba usando ese y el color más clarito para ver si se podía pues expandir un poco la tinta, que diera un poco mejor el efecto, porque también con los colores de madera traté de ver si podía hacer el efecto y no me salía. También les recomiendo que si están haciendo algo así, pues vean referencias. Yo la verdad no estaba viendo referencias en el patrón de la tela, pero pues debí de usarlas. Igual pues se trató de experimentar un poquito, y pues igual me gustó como quedó. Aquí pues como en todas estaba usando colores de madera para ponerle más detalles, porque pues 120 colores no me alcanza en plumones para meterle las sombras y así. Y pues por eso usé mis colores de madera. Y pues eso, ya, detallitos. Si llegaron hasta aquí, o si están viendo todavía hasta este punto del video, pues muchas gracias. Usé en este caso pluma morada para la línea, y pues me gustó. Creo que hace que resalte más usando plumas con tinta de color, y pues no sé, creo que fue la pluma perfecta. Y pues ya, si tienen alguna otra idea o sugerencia, pues déjenla en los comentarios. Si quieren algún video donde use y explique un poquito más cómo estoy tratando de aprender a usar estos plumones, pues ahí lo dejan en los comentarios. O si tienen alguna idea o sugerencia, pues también déjenla en los comentarios.
Y insisto, si llegaron hasta este punto del video sin adelantarle, muchas gracias. Se los agradezco infinitamente. Me ayuda mucho y pues muchas gracias. No olviden dejarle un like, un comentario, y pues suscríbanse. Nos vemos para el siguiente video. Se cuidan y pues bye bye.